Esta temporada el juego de Parker Schnabel dio un giro radical. Mientras muchos creían que la producción de oro se estancaría, Parker hizo un movimiento audaz que pilló a todos desprevenidos. A primera vista todo parecía rutinario. Las cámaras mostraban máquinas rugiendo oro entrando a raudales y el equipo trabajando sin descanso. Pero entre bastidores se desarrollaba algo extraordinario, algo que nadie podía prever. Empezaron a circular rumores de que Parker había explotado un yacimiento secreto e intacto en el que ningún minero se había atrevido a aventurarse. Los susurros sugerían que en esas zonas prohibidas no solo se hallaba oro, sino también extraños y misteriosos hallazgos. Y lo más sorprendente, Parker nunca lo anunció. En lugar de eso, un clip filtrado reveló atisbos de la verdad suficientes para dejar atónitos a fans y rivales por igual. Y cuando llegaron las cifras finales, el mundo de la minería se quedó sin palabras. Parker había hecho lo imposible superar la barrera de los $40 millones. Sin embargo, la pregunta sigue latente. ¿Es solo el resultado de un trabajo duro e incesante o hay un plan mucho más grande escondido bajo la superficie? Para descubrir la verdad querrás ver este vídeo hasta el final. Y recuerda, comparte y suscríbete porque la auténtica fiebre del oro no ha hecho más que empezar. Resumen de la última temporada. La temporada anterior fue de todo menos tranquila para Parker. Había entrado en ella con confianza, esperando alcanzar sus objetivos con facilidad. Pero a mitad de camino todo se desmoronó. Semanas de lluvias torrenciales y mal tiempo paralizaron las operaciones. La maquinaria se averiaba constantemente consumiendo tiempo y dinero. Agotados y frustrados, la moral del equipo cayó en picado. Las cifras de producción de Parker quedaron muy por debajo de su ambicioso objetivo. A pesar de sus esfuerzos, no pudo cumplir las promesas que había hecho. El revés no solo les sometió a una presión financiera aplastante, sino que también erosionó la confianza de inversores y aficionados. En las redes sociales, los murmullos eran cada vez más fuertes. La carrera de Parker estaba en declive, las tensiones se agravaron cuando empezaron a aparecer grietas en su tripulación. Algunos desafiaron abiertamente el liderazgo de Parker, alimentando el conflicto entre las filas. Mientras tanto, las incesantes averías de sus enormes máquinas no hacían más que agravar el caos. Cada hora perdida significaba dinero que se les escapaba de las manos. Y por si todo esto fuera poco, la amarga rivalidad de Parker con Tony Beets volvió a recrudecerse. Su rivalidad llena de golpes, burlas y acusaciones parecía robarle el protagonismo al oro. Al final de la temporada, las luchas de Parker mostraban un panorama claro, estaba librando batallas en todos los frentes. Y por eso las apuestas para la nueva temporada eran más altas que nunca. Esta vez Parker no solo tenía que aumentar la producción, sino también ganarse el respeto, recuperar la fe y volver a demostrar su valía. Un nuevo comienzo, grandes expectativas y tensión. La nueva temporada arrancó en circunstancias completamente distintas. Los precios del oro se dispararon, aumentando la presión sobre Parker para que cumpliera como nunca antes. Todos los ojos estaban puestos en él. Si volvía a fallar, tanto su reputación como su legado estarían en juego. Decidido, Parker reformuló su estrategia. Invirtió en nueva maquinaria, diseñada para extraer el oro con mayor rapidez y eficacia. Reestructuró su equipo colocando a las personas en puestos que maximizaran sus puntos fuertes. Su mantra era sencillo: más producción, menos residuos, nada de tiempo perdido. Aún así, las cicatrices de la última temporada persistían. Su tripulación arrastraba dudas. ¿Y si las máquinas volvían a fallar? ¿Y si la Tierra no daba suficiente oro? El miedo flotaba en el aire. Al percibir su malestar, Parker reunió al equipo y lanzó un mensaje contundente. Esta temporada no estamos aquí solo para extraer oro, estamos aquí para hacer historia. Sus palabras reavivaron el fuego en su tripulación. Por primera vez en meses, sus ojos brillaron con determinación. Juraron mantenerse firmes por muy difíciles que se pusieran las cosas. La temporada comenzó con un cauto optimismo. Cielos despejados, máquinas en marcha y una ambición desbordante. Sin embargo, por debajo de todo ello crecía la sensación de que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Y entonces llegaron los contratiempos.
Las máquinas fallaron. El dinero se esfumó. Los retos volvieron, pero esta vez Parker tenía más en juego que nunca. En la primera semana una gran máquina se averió de repente. Tardaron muchas horas en repararla y el trabajo se detuvo por completo. Fue un pequeño contratiempo para Parker, pero esperaba que solo fuera un problema inicial y todo volviera pronto a la normalidad. Pero esto no era más que el principio. En los días siguientes, muchas máquinas empezaron a averiarse repetidamente. A veces fallaba la bomba, a veces se rompía la cinta transportadora. El mayor problema se produjo cuando una de sus dragas, que era el principal medio de extracción de oro, dejó de funcionar de repente. Costó tanto repararla que el presupuesto de Parker se tambaleó. Gastaba tanto dinero cada día para hacer funcionar y reparar las máquinas que las ganancias de oro quedaban muy atrás. La tensión empezó a aumentar entre el equipo. Algunos miembros del equipo empezaron a sentir que la planificación de Parker no era correcta. Las constantes averías de las máquinas quebraron la moral de todos. Algunos empezaron a echarse la culpa unos a otros. No mantuviste la máquina correctamente. No, su trabajo fue un desastre. Por eso ocurre todo esto. Estas discusiones empezaron a sucederse a diario y el trabajo empezó a detenerse. La ira y la preocupación eran claramente visibles en los ojos de Parker. Miraba tranquilamente a todo el mundo, pero en su mente seguía girando la pregunta de por qué estaba ocurriendo tanto desorden. Como en una narración dramática, todo parecía hundirse en aquel momento. Cada día el sueño de Parker se hundía un poco más, y también su bolsillo. Esta línea decía la verdad de ese momento. Parker gastaba más dinero en hacer funcionar las máquinas que en extraer oro. Si esta situación continuaba, todo el proyecto de Parker estaría en peligro, incluso antes de que acabara la temporada. Nuevo sitio misterioso, ubicación secreta revelada. Cuando la situación no dejaba de empeorar, Parker tomó una decisión chocante. De repente anunció que empezaría a trabajar en un lugar nuevo y desconocido. Este lugar era muy diferente de todos los demás sitios. Ni este lugar estaba registrado en los mapas oficiales, ni ningún otro minero lo conocía. Parker lo mantuvo en secreto y solo se lo contó a los miembros de su equipo de confianza. Una noche Parker llamó a algunas personas de su equipo principal. Había poca luz en la sala y el ambiente era bastante serio. Parker mostró a todos un mapa y dijo: «Este lugar es arriesgado. Nadie se ha atrevido nunca a excavar aquí, pero si nuestra apuesta es acertada, todo cambiará». Algunas personas del equipo se sorprendieron al oírle. Algunos incluso sintieron miedo de por qué Parker estaba llevando a la ciudad a un lugar donde nadie se había atrevido a pisar antes. El ambiente era completamente diferente después de ir a este nuevo sitio. Fue difícil llegar a este lugar escondido entre densos bosques y escarpadas colinas. Cuando Parker y su equipo llegaron allí, los planos de la cámara solo mostraban una misteriosa oscuridad y silencio. A lo lejos se oía el suave sonido de las máquinas y las pesadas pisadas del equipo. Parker mantuvo la excavación aquí en secreto. Tampoco dio mucha información al resto del equipo. Las personas que estaban trabajando aquí ni siquiera le dijeron a sus familias dónde estaban excavando. Tampoco se permitió que se filtrara información al respecto en las redes sociales. A medida que avanzaba la excavación, el misterio se hacía más profundo. El rostro de Parker se volvía serio y un extraño brillo era visible en sus ojos. Este lugar era extremadamente peligroso, pero Parker creía que era el lugar que podría cambiar su temporada. El suspense se acentúa con la música de fondo. Las imágenes muestran al equipo de Parker trabajando duro mientras a lo lejos la cámara se adentra en las misteriosas profundidades. Una frase resuena en la narración. No era solo un sitio nuevo, era la clave de los sueños de Parker y su mayor secreto: rumores y misterio. A medida que avanzaba el trabajo de Parker en el nuevo emplazamiento secreto, se intensificaban las discusiones entre su equipo y otras personas. Muchos miembros del equipo no entendían por qué Parker trabajaba en un lugar tan misterioso. Normalmente Parker siempre hablaba abiertamente con todo el mundo, pero esta vez estaba callado y solo daba información a unas pocas personas de confianza. Este silencio hizo que todos sospecharan aún más. Comenzaron las conversaciones entre el equipo. ¿Dónde está este lugar? ¿Por qué Parker no nos lo dice? Solo está extrayendo oro.
¿O hay otro secreto escondido aquí? Estas preguntas se hacían más profundas cada día. Muchos miembros de la tripulación empezaron a discutir entre ellos. Algunos creían que Parker buscaba un gran tesoro, mientras que otros pensaban que esta vez no se trataba solo de oro, sino de un descubrimiento que el mundo nunca había visto antes. Mientras tanto, también hubo revuelo en las redes sociales. En Reddit y Twitter empezaron a surgir muchos hilos sobre el nuevo sitio de Parker. Algunos usuarios afirmaron que habían visto el sitio en imágenes de satélite, mientras que otros dijeron que el gobierno lo estaba vigilando en secreto. Muchos fans hicieron vídeos teóricos en YouTube en los que decían que Parker había encontrado allí algunos objetos antiguos o metales misteriosos. Un fan comentó que si Parker solo estaba extrayendo oro, ¿por qué lo mantendría todo tan en secreto? Sin duda aquí hay algo que conmocionará al mundo. Estas teorías profundizaron aún más el misterio. Para hacer más misterioso todo este ambiente se proyectó un clip al estilo de una entrevista. En él, un miembro del equipo de Parker se pone delante de la cámara. Su cara es nerviosa, su voz es pausada. No puedo decir mucho, pero lo que vemos allí no es solo oro. Basta con que esté más allá de nuestra imaginación. Al oír esta afirmación empiezan a surgir más preguntas en la mente del público. El silencio de Parker y el miedo del equipo hicieron que todos sintieran que algo grande estaba pasando. El primer gran avance. Tras muchas semanas de duro trabajo y misterioso silencio, por fin llegó el día que todos esperaban. Mientras excavaban el equipo de Parker, tocó un lugar donde las capas del suelo se separaban de forma inusual. A medida que la excavación se hacía más profunda, el equipo vio el brillo del oro. Al principio todos pensaron que era solo un poco de oro, pero a medida que seguían cavando el brillo, se hacía más intenso. Entonces llegó el momento en que Parker obtuvo la primera gran recompensa por su duro trabajo. De entre las máquinas salió un enorme depósito de oro tan grande que todo el equipo se quedó atónito. Algunos empezaron a gritar de alegría mientras que otros tenían una expresión de alivio en el rostro. Tras meses de duro trabajo y lucha, por fin habían conseguido un gran éxito. El equipo miró a Parker esperando que saltara de alegría, pero la reacción de Parker sorprendió a todos. Ni sonrió ni lo celebró. Se quedó callado y siguió mirando aquel oro con ojos profundos. En lugar de felicidad, en sus ojos se vislumbraba una extraña seriedad y misterio. Parecía como si estuviera pensando en algo que estaba más allá de la comprensión de todos los demás. La cámara captó ese momento. Al público también le pareció extraño el silencio de Parker. Normalmente cualquiera saltaría de alegría tras conseguir una cantidad tan enorme de oro, pero la calma y la seriedad de Parker indicaban que no se trataba solo de oro. La voz narradora se hace eco. Esto era solo el principio. El verdadero partido estaba aún por llegar. El resto de los miembros del equipo estaban inmersos en la felicidad, pero la mente de Parker estaba llena de preguntas. Sabía que ese oro podría salvar su temporada, pero también comprendía que lo que aún no se había revelado podría cambiarlo todo en el futuro. Después de esta escena, el misterio se profundizó también en la mente del público. Parker acababa de encontrar oro, o había algo que ocultaba al mundo. El suspense hacía que la historia fuera más emocionante. Intervención del gobierno y las autoridades locales. En cuanto la noticia del gran descubrimiento en el nuevo yacimiento de Parker empezó a difundirse en los círculos internos, todo cambió de repente. Hasta ahora esta operación se limitaba a Parker y a su equipo de confianza. Pero una mañana llegaron hasta allí algunos vehículos del gobierno y equipos de las autoridades locales. Parker y su equipo quedaron completamente conmocionados al ver esta escena. Algunos oficiales bajaron de vehículos pesados. La seriedad era claramente visible en sus rostros. Parker no tenía ni idea de por qué esa gente había llegado aquí de repente. Entregaron a Parker un aviso y exigieron una reunión de emergencia de inmediato. El ambiente se volvió tenso. Los ojos de Parker mostraban claramente inquietud ante la cámara. Se preguntaba qué había pasado para que el gobierno tuviera que venir a este remoto lugar. El resto de los miembros de la tripulación y los lugareños que estaban fuera empezaron a cuchichear entre ellos. Nadie daba una respuesta clara. Solo se hacían especulaciones. ¿Ha encontrado Parker tanto oro
que hasta el gobierno ha tenido que venir aquí. ¿O ha encontrado algo que es más valioso que el simple oro? Estas preguntas ahondaron el misterio en la mente de todos. También hubo revuelo en las redes sociales. En Reddit y Twitter empezaron a crearse hilos en directo. Todo el mundo daba sus propias teorías. Algunos creían que Parker había descubierto algún tesoro antiguo, mientras que otros decían que había hecho excavaciones ilegales en propiedad del gobierno. Después de la reunión de emergencia, Parker se alejó de la cámara. Su silencio y su rostro serio indicaban que el asunto era muy gordo y que estaba intentando manejar la situación por sí mismo. Tras este incidente, el misterio se hizo más profundo, y el público empezó a sentir que esta temporada ya no era solo la historia del descubrimiento de oro, sino que estaba ocurriendo algo que cambiaría toda la historia. Tony Beats contra la rivalidad de Parker. La noticia del misterioso éxito de Parker y de la interferencia del gobierno se extiende poco a poco a su viejo rival, Tony Beats. El nombre de Tony siempre ha ido a la par del de Parker en el mundo de la fiebre del oro. Desde hace años existe una fuerte rivalidad entre ambos. En cuanto Tony recibió la noticia de que Parker había encontrado una enorme cantidad de oro en un lugar secreto, se enfadó. Tony dijo enfadado a su equipo: si Parker realmente está extrayendo tanto oro, entonces debe haber algo sospechoso. No solo la ira, sino también la duda era claramente visible en su rostro. No podía creer que Parker pudiera hacer un descubrimiento tan grande. Los flashbacks mostraban cómo ambos solían enfrentarse en temporadas anteriores. A veces eran peleas por las máquinas, a veces discusiones por los derechos sobre la tierra, y a veces simplemente discusiones sobre quién podía extraer más oro. Estos recuerdos permitieron al público echar un vistazo a sus viejas batallas. Tony creía que Parker había tomado un atajo o había hecho un trato secreto con el gobierno que le había reportado tanto éxito. Su equipo intentó calmarle, pero la ira de Tony aumentó aún más. «Tengo que averiguar a qué juega», dijo Tony con voz firme. Mientras tanto, Parker no respondía a nada de lo que Tony decía. Permaneció en silencio, lo que aumentó aún más las sospechas de Tony. Los aficionados también estaban divididos en las redes sociales. Algunos apoyaban a Parker y otros a Tony. Esta rivalidad ya no era solo entre dos mineros, sino que empezó a tomar forma de gran polémica en el mundo de la fiebre del oro. Todo esto aumentó aún más el suspense del público. Ahora la pregunta era: ¿se trata solo de una guerra entre dos rivales? ¿O se esconde detrás alguna verdad que Parker oculta al mundo? Este misterio hacía aún más interesante la lucha entre Parker y Tony. La mayor sorpresa de la temporada. La temporada avanzaba bien, pero de repente llegó un día que conmocionó a todos. Por la mañana todo era normal. Las máquinas funcionaban, el equipo estaba ocupado con su trabajo y las cámaras grababan cada momento. Pero por la tarde todo se detuvo de repente. Primero se detuvo el sonido de las máquinas, luego el equipo de producción también apagó sus cámaras. El ambiente se volvió completamente silencioso. Parker no decía nada a nadie. Su rostro era serio y severo. Fue directo a su caravana y cerró la puerta. Los demás miembros del equipo empezaron a cuchichear entre ellos, pero nadie entendía por qué se había interrumpido de repente el rodaje. Al cabo de un rato, la noticia se difundió en el exterior. Los rumores empezaron a extenderse inmediatamente entre la gente que estaba fuera y en las redes sociales. Alguien dijo: Parker ha encontrado un enorme depósito de oro, tanto que hizo apagar las cámaras. Mientras que otra persona afirmó: no es solo oro. Debe haber encontrado algo que no quiere mostrar al mundo. La situación se volvió más misteriosa cuando apareció una foto filtrada. La imagen era borrosa, pero mostraba algo que no se parecía a la minería de oro ordinaria. La foto se hizo viral en Reddit y Twitter. La gente empezó a hablar de cosas diferentes. Algunos decían que formaba parte de algún tesoro antiguo, mientras que otros lo relacionaban con una operación secreta del gobierno. Parker no hizo ninguna declaración sobre estos rumores. Su silencio ahondó el misterio. Todo el mundo se preguntaba qué había pasado dentro para que se detuviera el rodaje y se apagaran las cámaras. Este momento resultó ser el mayor giro de la temporada. Gran descubrimiento. $40 millones de oro. El ambiente permaneció en completo silencio durante unos días.
Ni Parker ni el equipo dijeron nada. Pero entonces de repente se convocó una rueda de prensa. Todos pensaban que ahora Parker diría por fin la verdad. Todos los periodistas, medios de comunicación y miembros del equipo esperaban ansiosos. Parker subió al escenario, pero su rostro seguía tan serio como antes. Respiró hondo y luego dijo algo chocante para todos. Esta temporada hemos extraído oro por valor de $40 millones. Al oír esto, los allí presentes estallaron en aplausos. La felicidad y el alivio eran claramente visibles en los rostros del equipo. Por fin se habían conseguido los frutos de meses de duro trabajo. Algunas personas empezaron a gritar de alegría. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Era el mayor éxito de Parker hasta la fecha. Pero mientras todos lo celebraban felices, el rostro de Parker seguía misterioso. Sonrió, pero había algo extraño oculto en esa sonrisa. Parecía que no solo pensaba en el oro, sino que reprimía algún secreto más profundo en su mente. La voz de la narración resuena lentamente. El mundo solo veía oro, pero Parker veía algo más. Esta frase simbolizaba el silencio de Parker. Quizá había encontrado algo que no podía mostrar al mundo. La cámara se acerca lentamente al rostro de Parker. La gente a su alrededor está inmersa en la felicidad, pero él permanece en silencio observándolo todo. Hay un brillo profundo en sus ojos, como si conociera alguna gran verdad de los tiempos que se avecinan. Este momento dejó al público pensando. Parker acaba de encontrar oro, o ha encontrado algo que cambiará la historia de la fiebre del oro para siempre. El vídeo termina con este misterio que aumenta el suspense en la mente de todos. Difusión en las redes sociales. En cuanto Parker anunció el hallazgo de $40 millones, se armó un revuelo en las redes sociales. La noticia se propagó como el fuego en Twitter, Reddit y YouTube. Todo el mundo comentaba el nombre de Parker. Hashtags como ParkerSchnabel y GoldRush empezaron a ser trending continuamente en Twitter. Algunos fans saltaron de alegría y declararon a Parker el rey de la fiebre del oro. En Reddit empezaron a formarse largos hilos en los que la gente compartía sus teorías. Alguien decía que Parker no solo encontró oro, sino que también ha descubierto algunos artefactos antiguos o pruebas de un viejo tesoro. También hubo una avalancha de vídeos virales en YouTube. Muchos creadores hicieron vídeos de reacción sobre el descubrimiento de Parker. Algunas personas hicieron un análisis profundo de las fotos filtradas, mientras que otras presentaron todo el asunto de forma divertida, creando memes. Los comentarios de los fans aparecen parpadeando en la pantalla. ¿Cómo hizo Parker todo esto? Esto parece la historia de una película. Esto no es solo oro, hay algo grande escondido, creedme. No lo creeré hasta que las imágenes reales salgan a la luz. Estas discusiones en las redes sociales hicieron que todo el asunto se volviera más misterioso. El nombre de Parker estaba en todas partes, pero la verdad seguía sin estar clara. El misterio persiste. Aunque Parker anunció oficialmente que había extraído oro por valor de $40 millones, seguían existiendo interrogantes sobre su yacimiento secreto. Nadie ha conseguido hasta la fecha información real sobre el lugar donde había excavado. Algunos miembros del equipo nunca hablaron abiertamente sobre esto. Todos se limitaron a decir que Parker les había ordenado que no dijeran nada a nadie sobre este sitio. Este silencio no hizo sino profundizar el misterio. Una voz grave y pausada resuena en la narración. Hay cosas que Parker no contó a la cámara y que probablemente nunca contará. El mundo solo veía oro, pero el brillo de los ojos de Parker aquel día apuntaba a otra historia. Algunos aficionados creían que Parker había tocado un tesoro que podía cambiar la historia. Al mismo tiempo, algunos lo consideraron solo una estrategia comercial, pero nadie ha podido saber la verdad hasta la fecha. ¿Qué se esconde tras el sitio secreto de Parker? Esta pregunta sigue sin respuesta. La última escena del vídeo termina con el silencio de Parker. La cámara se acerca lentamente a su rostro serio mientras suena de fondo una ligera melodía misteriosa. Está claro que la historia aún no ha terminado. Parker solo ha mostrado un atisbo al mundo. Es probable que la verdadera verdad siga oculta bajo tierra y tal vez llegue el día en que este secreto se revele por completo o permanezca enterrado para siempre. Gran recapitulación. Flashback de todo el viaje. Esta parte del vídeo muestra todo el viaje de Parker en rápida sucesión. De fondo suena una música emotiva y dramática que da más profundidad a cada momento.
El principio muestra los problemas de Parker en la temporada anterior. Las máquinas se averiaban. Una y otra vez había peleas entre el equipo y la producción de oro estaba muy por debajo de los objetivos. El montaje muestra escenas del comienzo de esta temporada cuando Parker empezó con nuevos planes y grandes esperanzas. La cámara muestra camiones que se mueven rápidamente, máquinas de excavación y miembros del equipo que trabajan duro. Luego de repente se muestran los sobresaltos cuando las máquinas empezaron a fallar y los problemas de Parker aumentaron. Luego llegan las escenas en las que Parker empieza a trabajar en el misterioso nuevo emplazamiento, se celebran reuniones secretas y el gobierno interviene. En medio de todo esto, el silencio de Parker y sus ojos serios se muestran repetidamente en primer plano. La última parte del montaje muestra el mayor descubrimiento de Parker, $40 millones en oro. La felicidad del equipo, los aplausos de la gente y el rostro tranquilo de Parker quedan plasmados en un solo fotograma. La voz en off de Parker se escucha a lo largo de este flashback. Ha sido mi victoria más dura, pero la más grande. Hay orgullo en su voz y en algún lugar también un dolor oculto que obliga al público a pensar. Al final del vídeo la pantalla se vuelve lentamente negra y solo aparece el rostro de Parker. La profundidad del misterio es claramente visible en sus ojos. Una melodía lenta y llena de suspense suena de fondo. La voz resonante de la narración plantea una gran pregunta al público. ¿Cree que lo que encontró Parker era solo oro o algo que cambiará para siempre la historia de la fiebre del oro? Junto a esta pregunta se muestran en la pantalla destellos de las reacciones de los fans. Tweets de Twitter, hilos de Reddit y comentarios de YouTube parpadean rápidamente. La cámara vuelve a enfocar a Parker. Mira a la cámara pero no dice nada. Su silencio se convierte en el mayor misterio. Al final hay una fuerte CTA de suscripción. Suscríbase ahora, porque el verdadero misterio está aún por llegar. El vídeo termina con este suspense, dejando muchas preguntas y curiosidad en la mente de los espectadores. Sienten que esta historia no termina aquí. Más bien el verdadero juego acaba de empezar. En la última escena solo se ve la silueta de Parker y un ligero resplandor dorado al fondo, lo que indica que hay una verdad oculta